Bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este sábado 6 de la tarde a través del canal 14 TV. Mi día favorito de la semana porque estoy aquí con ustedes, como siempre, llevándoles un contenido de calidad y los diversos perfiles que conforman el país. Pues les cuento que el perfil de esta semana, yo sé que muchos de ustedes me ven con él todos los sábados de 7 a 10 de la mañana a través de la Super 7, un gran estratega político, además de ser un ser humano humilde, cálido. Pues estoy hablando de don Héctor Guzmán. Él es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y actualmente aspira a la senaduría por esta entidad política. Por fin tuve mi entrevista con don Héctor después de ya un tiempo solicitándola. Don Héctor, mi entrevista, pero por fin ya la obtuve. Con él hablé interesantes temas de interés nacional, sobre todo el gran frente opositor creado por el PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, para juntos ir aliados tanto a las municipales y a las presidenciales. Conversamos con relación a este frente opositor, Rescate RD, la situación, señora, que está atravesando la República Dominicana con el vecino país de Haití, con la construcción de un canal en el río Masacre. Hablamos de él, sobre el manejo, ¿verdad?, que ha tenido las autoridades diplomáticas en este sentido, y hablamos también sobre sus aspiraciones, el por qué aspira a la senaduría del Distrito Nacional. Pero antes de pasar a esta entrevista, pues el jueves pasado el país despertó con una triste noticia, y es que don Álvaro de La Z, que siempre lo escuchábamos todos los días, pues lamentablemente perdió la vida, falleció don Álvaro. Yo creo que esto ha sido una pérdida que ha conmocionado todo un país, porque tenía una audiencia muy fuerte en las mañanas, la Enciclopedia Humana. Un hombre que trataba todos los temas, tenía respeto, señores, de los diversos sectores del país, sabía de todo. En fin, de verdad que la comunicación dominicana y el periodismo ha perdido a un hombre que es de gran valor, sobre todo por lo profesional y por todos sus conocimientos. Desde aquí, de verdad, le decimos a sus familiares que estamos con ustedes, nuestro más sentido pésame, y de verdad que el Señor los llene de fortaleza en este momento. Que en paz descanse. Y ya vamos a ver esta interesante entrevista con don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional desde el Hotel Radisson. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a disfrutar de esta interesante entrevista. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana, yo sé que muchos de ustedes lo ven conmigo todos los sábados de manera semanal, como yo digo, y es una persona que, o más bien un hombre, que goza del aprecio de todos por su preparación, ser un estratega a nivel político, además de preparado, humilde, un hombre que sabe de todo. Por fin tengo en Perfiles con Lorena Erasme a mi compañero Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD y actualmente es senador o aspira a la senaduría del Distrito Nacional. Gracias, por fin. Yo digo por fin porque yo tengo tiempo detrás de usted, pero en Perfiles, para que esté aquí en Perfiles. Pues estamos los sábados juntos, bueno. Estamos los sábados como compañero, pero por fin lo tengo como invitado. No, yo te agradezco la invitación y que me permita compartir con los amigos televidentes de tu programa. Y aquí estamos. Estamos en familia, ¿verdad? En familia, en cofradía, como así se llama. Es. Así. Don Héctor, con usted hay tantos temas que conversar por su sabiduría a nivel político, con muchos temas.
pero sobre todo usted goza del aprecio de todos los sectores, de la oposición, del empresariado, o sea, usted lo adoran, usted lo sabe que es así. Y para iniciar en esta entrevista me gustaría saber cómo va el PRD. Mira, nosotros en el PRD, lo primero que hicimos fue reorganizar el partido a nivel nacional para prepararnos para este proceso electoral. Y estamos ahora en lo que es fundamental, que es la discusión de la Alianza Rescate RD, como el partido que más está impulsando eso en términos de lograr la unidad de la oposición para llevar candidatura a todos los niveles. Ya hicimos una primera etapa de los acuerdos, donde logramos llegar a acuerdo a nivel de la candidatura presidencial, los 3 partidos de oposición, en este caso el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. En el nivel presidencial acordamos que si uno de los candidatos de los partidos de la alianza obtiene o califica para una eventual segunda vuelta, los otros partidos que estamos lo apoyaríamos. Entonces ese fue el primer acuerdo a nivel presidencial, que es lo que se llama el acuerdo de segunda vuelta para el nivel presidencial. Hemos trabajado en el nivel municipal, que la primera información que dimos fue el consenso en 86 municipios y 150 distritos municipales y 4 senadurías. Hemos estado conversando la segunda etapa, esperamos de manera que en un momento determinado podamos ya tener conclusiones también de otros territorios, de otras candidaturas, de senadores, de alcaldes, de directores, para darla a conocer públicamente también. La primera parte que acordamos la hemos estado implementando en cada territorio, cada partido y los 3 partidos juntos, y seguimos al mismo tiempo discutiendo los nuevos territorios. Cuando tengamos los consensos logrados también lo vamos a hacer público y comenzamos a implementarlo, porque todo esto hay que hacerlo tomando en cuenta el plazo. El plazo para las alianzas, según la ley electoral, la ley de partido y el reglamento de la Junta Central Electoral, a más tardar hay que depositar en la Junta las alianzas políticas el 10 de noviembre. Es decir, que estamos hablando... Todavía faltan un mes y pico. Vamos hablando de días, 40 y pico de días. Entonces, estamos trabajando de manera intensa para definir esto, porque nosotros tenemos que llegar a acuerdos en las alianzas, pero al mismo tiempo, el mes de octubre, los 3 partidos tenemos que escoger candidatos. O sea, escoger los demás candidatos en asamblea, en encuestas y toda la metodología que hay para escoger los candidatos. Y tenemos como fecha límite hasta el 29 de octubre. Es decir, hay 2 fechas clave. Hasta el 29 de octubre para escoger los candidatos, definirlos, y hasta el 10 de noviembre para depositar las alianzas ante la Junta Central Electoral. Entonces, en el PRD en esta etapa hemos estado dedicados a eso. Bueno, ustedes han tenido una participación fundamental. Ustedes unificaron a los hermanitos del PLD y Fuerza del Pueblo en esta etapa. Hemos trabajado porque estamos convencidos de que es conveniente la unidad de la oposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde quiera que estamos consensuando candidaturas, las que son del PRD, nosotros vamos, la oficializamos, la proclamamos para que hagan su campaña. Así hacen los otros partidos y en eso estamos en el PRD. Y por otro lado, abriendo la puerta, recibiendo gente de otros partidos y gente vinculada a sectores de las iglesias evangélicas, de sectores comunitarios y sociales, que han visto en el PRD la posibilidad por donde canalizar aspiraciones. O sea, que lo apoyan para aspirar. Y vienen a aspirar. ¿Cómo? Nosotros hemos tenido juramentaciones de pastores evangélicos. ¿Cómo? De organizaciones comunitarias que vienen ellos mismos con sus representantes para aspirar a regiduría, aspirar a diputados. O sea, nosotros hemos tenido un trabajo intenso toda la semana. Estamos utilizando los jueves para juramentar a todos esos líderes sociales y comunitarios que vienen al PRD y vienen con una misión. Ellos ven la oportunidad en el PRD para poder aspirar y ascender a un cargo de director o de vocal o de regidor o de alcalde, para de ahí apoyar a su comunidad. Que nosotros le hemos abierto la puerta y le hemos dicho, por ejemplo, a un pastor, si usted quiere ayudar a su comunidad, usted lo puede ayudar como regidor, lo puede ayudar como director, lo puede ayudar como vocal, y nosotros le brindamos la posibilidad de que pueda aspirar por el PRD. Y eso está dando muchos resultados, porque ese liderazgo social y comunitario se está integrando por esa vía. Y hemos adquirido buenos líderes en todo el país. Mira, aquí mismo en el Distrito Nacional, en la circunscripción número 2, por ahí por Los Ríos, hay un pastor evangélico que entró al PRD y aspira a diputado, se llama Junior de Jesús. Entonces, él con su comunidad ha logrado un gran respaldo.
Creo que lo he entrevistado a él, sí. Lo más probable. Sí. Y tiene toda la posibilidad de ganar esa diputación. Entonces, él intensamente está trabajando con sus seguidores de la misma iglesia que lo acompañan a trabajar con él. Y ha sido una gran adquisición para el PRD, porque nosotros también queremos gente con ciertos valores. O sea, nosotros queremos llevar en nuestra boleta gente que tenga ciertos valores, porque en la política se ha degenerado muchísimo. Muchísimo. Entonces, una manera de tú contribuir a desentar la actividad política es llevando en tu boleta a dirigentes que por lo menos representen causa, o una causa religiosa, una causa comunitaria, una causa social. Y eso ayuda mucho a la actividad política. Y eso nos está dando resultados. Como te digo, estamos creciendo, apoyando nuestra candidatura y trabajando en la alianza de la oposición. Esos son los trabajos que estamos haciendo. En esas alianzas, ¿cuáles han llegado a un acuerdo? Por ejemplo, en el tema de las diputaciones, de la senaduría, ¿cuáles ya han establecido, bueno, vamos a apoyar? Sí, mira, a nivel de senadores llegamos a acuerdo en 4 senadurías. Por ejemplo, nosotros vamos a apoyar en los 3 partidos la senaduría de las hermanas Mirabal, que le toca a la Fuerza del Pueblo. Entonces, a su vez, acordamos apoyar al Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Barahona. Y los otros partidos acordamos apoyar al PRD en la provincia de Atomayor. Esas 3 senadurías fueron consensuadas, una que la tiene el PLD, una la Fuerza del Pueblo y otra el PRD. También hicimos un acuerdo, como llamamos parcial, porque fue un acuerdo entre el PLD y el PRD, con la senaduría de la Romana, con el doctor Iván Silva. Sí, que por cierto, PRM. sí, Entonces Guapito se fue para donde ustedes, se puso como Guapito y sí, entonces, abandonó el barco. Él es senador ahora del PRD y en el acuerdo parcial el PLD y el PRD lo llevan a él como candidato, lo llevamos a él como candidato a la senaduría por la Romana. Ahora estamos discutiendo otro territorio y cuando lleguemos a acuerdo lo vamos también a comunicar. De lo municipal, importante, por ejemplo, en San José de Ocoa, el PRD lleva un candidato al municipio, lo apoyan las 2 fuerzas políticas, más el PRD. En el caso de San Francisco de Macorís, que llevamos una mujer que se llama Caridín Chabebe, es del PRD, la apoyan los 2 partidos, los 3 partidos, la llevamos también como candidata y así, como te decía, llegamos a consenso en 86 municipios, llegamos a acuerdo. Y en 150 distritos municipales, es decir, un 63% de todos los territorios del país. Ahora vamos a entrar, o estamos ya entrando, en conocer la posibilidad de llegar a consenso en los grandes territorios. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, lo vamos a ir estudiando, analizando y cuando lleguemos a acuerdo lo haremos público. Pero hasta ahora lo que anunciamos oficialmente es lo que hay, en espera de que podamos llegar a otro consenso y lo hagamos público. Con esta alianza, ¿ustedes van a sacar del poder a Luis Abinader? Bueno, mira, la alianza no es el objetivo de la alianza no es sacar a Luis Abinader del poder. ¿Y cuál es el objetivo? No, el objetivo de nosotros es que el país hay que rescatarlo, vamos a decir, de la mala gestión que ha hecho este gobierno y la situación difícil a que ha llevado el país. Pero para eso tiene que ser presidente o Leonel Fernández, Abel Martínez sí, pero o Miguel Vargas. Pero que el propósito de nosotros no es sacar a Luis Abinader, sino trabajar por el país, hacer algo en beneficio del país. Y ahí es que todos los opositores hemos decidido, señores, esto no va bien. El país no va bien. A pesar de que el gobierno quiera vender un paraíso y quiera decir que las cosas van bien, nosotros decimos, esto no va bien. Esta es una gestión de gobierno que se está caracterizando por la improvisación, la incapacidad, un retroceso. Porque cuando tú te pones a ver el tema de los apagones, el tema del alto costo de la vida, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del desempleo, lo que estamos viendo ahora con el dengue, que tiene que ver con la salud, y tú vas viendo cada una de esas situaciones que se han ido empeorando. La gente está muy consciente que, por ejemplo, los principales servicios básicos de la población se han retrocedido. Es decir, nosotros estamos muy claros de que al país se le vendió un cambio y lo que estamos viviendo es un retroceso. O sea que el cambio fue un engaño, según ustedes. Bueno, no que lo decimos nosotros. La población te dice a ti, mira, aquí tú te pones a ver, con los pasaportes se retrocedió, con el 911 se retrocedió, con los apagones es un retroceso. Ahora mismo está lo del metro. Eso es fuerte. Tú te pones a darte cuenta y la gente ha podido palpar que
no han tenido la capacidad de administrar bien, ni siquiera mantener lo que estaba bien. Pero Luis tiene las buenas intenciones. Bueno, que el problema no es de buenas intenciones, porque dime tú, con buenas intenciones la gente no come. Tú puedes tener buenas intenciones, pero no hay duda de que la comida está carísima. Mira, cuando tú oyes gente hablando de que una Toyota cueste 40 pesos. Una Toyota, eso es mucho. Que un plátano te esté rondando los 30 y pico a 40 pesos. Es fuerte. Subió el pollo, sí, la que, azúcar. Oye, una libra de cebolla 65 pesos, una libra de papa 65 pesos. Eso es insoportable para una población. ¿Y qué fue lo que le ofrecieron? Que iba a haber comida a precio justo. Cuando el gobierno llegó, recibió a este país que el 85% de los alimentos que consume la población se producían en la República Dominicana. Pero no hay otra realidad, don Héctor. Por ejemplo, ha impactado la pandemia, ha impactado, por ejemplo, la situación que hay entre Rusia y Ucrania. Eso no ha provocado, por ejemplo, que los precios se disparen. Lo que pasa es que... Supuestamente a nivel mundial también. No hay duda de que hay algunos efectos del impacto de la economía mundial, pero también hay problemas de mala administración. Porque dime tú, lo que pasó en Pasaporte, ¿qué tiene que ver con la guerra de Ucrania ni con la pandemia? Lo que pasó en el metro, ¿qué tiene que ver con eso? Sí. Lo que pasó en educación con la falta de aulas. Los libros. Pero sobre todo la falta de aulas. Mira, en educación es tan grave que este gobierno presupuestó invertir 8.000 millones de pesos de enero a junio de este año en 768 escuelas y nada más pudo ejecutar un 5%. O sea, ahí no era problema de dinero, ni problema de escuela, ni problema de terreno, nada. Fue incapacidad, falta de voluntad. Todavía sigue igual. Eso en la educación. Mira lo del dengue. Solamente el gobierno no sabía que cuando vienen los fenómenos de, vamos a decir, la temporada ciclónica y viene la lluvia, viene la tormenta, tú sabes que se incrementa el problema del mosquito que ocasiona el dengue. Y no hubo ninguna previsión para eso. Y hoy tenemos a la gente que no hay ni siquiera cama para atenderlo con el tema del dengue. Pero históricamente también eso se ha visto, don Héctor. Por ejemplo, los gobiernos siempre como que dejan pasar todo un año y cuando viene esta temporada, con las lluvias y los mosquitos, tú no habías visto, ahí viene tal situación. Tú no habías visto un momento en que había que habilitar camas en los hospitales y la clínica. Eso no se había visto. Que la misma clínica privada y los hospitales hayan tenido que habilitar espacios para atender pacientes con dengue, eso no se había visto. No significa falta de previsión. ¿Por qué? Porque si tú no previenes la enfermedad, vamos a decir, eliminando los mosquitos, controlando los sitios, orientando a la población y ese tipo de cosas, pasa lo que estamos viendo ahora, que es de una manera alarmante lo que ha sucedido con el dengue. Pero lo que te quiero decir, en plena campaña, cuando el tema de la pandemia, el gobierno decía que cuando llegaran al gobierno, la comida iba a ser precio justo, que la inseguridad la iban a resolver. Mario Lama, que iba a resolver el tema de los hospitales. Que la salud iba a ser lo mejor porque no había salud en ese momento. ¿Le ha quedado grande el cargo a Mario Lama? Yo creo que sí, porque fíjate que lo que pasa. Sureño, por cierto. Es que el que no ha administrado nada puede hablar muy bonito, pero cuando llega a administrar es que se prueba. Y aquí hay mucho de la gente que está administrando en el gobierno actual que teorizaban mucho, pero cuando llegaron al cargo no han podido responder. Tú oyes a los funcionarios diciendo que los apagones son porque es que hay mucha luz. Pues yo te voy a decir, mira, no me dé mucha luz y no me apague. Don Héctor. No, pero eso no tiene madre. Un funcionario, el ministro de Energía y Minas, dice que la razón de los apagones es porque le estamos dando mucha luz. No, y la culebrita de Andrés Puesto. Pero tú sabes lo que tú decís, o sea, como quien dice, mira, te estoy dando mucha comida, muérete de hambre. ¿Pero y cómo va a ser? O sea, tú oyes al ministro de Energía y Minas decir que antes se suplía un 85%. Y que ahora se está supliendo el 99% y por eso son los apagones. Pues yo le diría a él, déjame en 85% y no me dé apagones. Sí. O sea, porque no hay forma de tú justificar eso. Todo eso fue también parte de la improvisación, la incapacidad. Y contra eso es que nosotros queremos luchar y estamos luchando para, no es contra el presidente como la persona, no es eso. Es ante una situación que el país está pasando, producto de esa incapacidad, de esa incompetencia, de esa improvisación en la gestión de gobierno que hemos tenido hasta ahora en estos 3 años. Don Héctor, vamos a ir a una primera pausa comercial y cuando retornemos usted me tiene que explicar cómo ese término que llegaron y arrasaron con todo. Vamos a la pausa, volvemos en breve.
Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es el vicepresidente del PRD y actualmente aspira a la senaduría del Distrito Nacional, Héctor Guzmán. Con él hemos hablado interesantes temas en el bloque anterior sobre la alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, Rescate RD. Ahora, don Héctor, en el bloque anterior dejé una preguntita en el aire, como dice la canción. Y es como ese término que usted acaba de usar, de que la actual gestión llegó y arrasó con todo. ¿Cómo así? Bueno, mira, eso que uno se refiere y son los propios ciudadanos que lo dicen. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, el tema del metro. Tú viste los empleados del metro que fueron cancelados, desvinculados, que eran empleados que tenían hasta 10 y 15 años trabajando en las operaciones del metro. Eso pasó con agricultura también. Hay varios ejemplos. El caso del metro, con ese personal que tenía 10 y 15 años, que fue entrenado, que fue capacitado, inclusive algunos entrenamientos a nivel de algunos países con experiencia en eso, ellos mismos lo denunciaron, cómo lo llevaron a todo y cómo ha habido todas esas complicaciones en las operaciones del metro. Ese es un ejemplo. En el caso del sector agropecuario, fueron los técnicos aquellos que tienen que ver con la sanidad vegetal y la sanidad animal en los aeropuertos. Ahí fue cuando entró la peste porcina, que desde el 75 que no entraba. Los mismos directivos de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas denunciaron la cantidad de técnicos que habían sido cancelados de manera arbitraria. Y vimos después de eso cómo comenzaron a entrar al país enfermedades como el caso de la peste porcina, pero también otras que tienen que ver con otros cultivos. Y en la parte de lo que se llama la sanidad animal. Ahí vinieron las quejas, porque tú no puedes agarrar a esos técnicos que son especializados, que tienen 12, 14, 15 años, y cancelarlo de golpe, porque tú tienes que tener por quién tú lo vas a sustituir. No, y el Estado ha invertido también recursos en ellos. También se dio en el tema de educación. ¿Cuál fue el problema de educación? Que a todos esos conserjes que habían en las escuelas públicas, lo cancelaron. Entonces, ¿qué sucede? Habían escuelas sin conserje. O sea, había una persona nombrada, pero lo que hacía es que cogía el cheque por una ayuda, pero no iba a limpiar la casa, a limpiar la escuela. Y eso lo denunciaban los mismos padres de los alumnos. Decían, bueno, pero es que esta escuela tenemos nosotros mismos que limpiarla. Porque la conserje que había fueron aquí, de las denuncias que recibimos los sábados. Claro, te decían porque los conserjes que habían aquí lo cancelaron y entonces nombraron uno de otro pueblo y ese tipo no puede venir para acá por 10,000 pesos. Entonces tenían los padres que ponerse a limpiar las escuelas. Entonces, esas situaciones es que la gente dice, arrasaron con todo. Nada Eso así. siempre se ha visto, que el gobierno que entra siempre cancela todo. Déjame decirte, antes pasaba eso cuando los gobiernos se cambiaban casi cada 4 años. Pero después de una administración de 16 años, tú no lo puedes hacer. Pero lo hizo Danilo con los empleados de Leonel. No. Y con personas cercanas de Leonel. No. Claro que sí. No, mira, tú puedes tener algunos cambios. No, porque ahí tú sabes que tú puedes decir la cabeza, el funcionario principal, pero la mayoría de los técnicos se quedaban ahí. Yo te lo digo, pues yo conozco mucho el manejo de esa cuestión. Tú te ibas a obra pública y los técnicos eran lo mismo. Los mismos PRMistas se quejan. Sí, de que hay personas del PLD todavía trabajando en el Pero gobierno. no solo personas del PLD, que de lo que han nombrado no son de los de ellos, de los que se fajaron. Hay mucho compromiso. No, que a veces... Tiene mucho compromiso este gobierno todavía. Sí, claro, para llegar al poder nombrar. tuvo que hacer mucho compromiso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces esos funcionarios se van con los amiguitos y con la gente de otro lado a nombrar y se olvidan de los compañeritos que se fajaron. Fíjate que los PRMistas se quejan de eso. Y yo conozco mucha gente del dirigente del PRM que se quejan de que los que se fajaron no están en el gobierno. Tú te pones a analizar el Poder Ejecutivo y miren el Palacio Nacional. Joel Santos es del PRM. No. Ministro de la Presidencia, ¿verdad? Del sector privado. ¿Verdad? Pavelis es del PRM. No es de la sociedad civil. De la sociedad civil. El ministro, se dice que es pro-haitiano. Totalmente declarado y demostrado, porque él no lo esconde. Tú te buscas, el ministro de Hacienda es del PRM. No, ¿verdad? El de presupuesto es del PRM. No, tampoco. Y tú vas buscando los funcionarios que tienen el poder. Y tú dices, pero va, y es que el PRM... ¿Y el canciller? El canciller es pro-haitiano también. Y amigo del presidente. Porque yo lo conozco muy bien. No es que PRMista, es amigo del presidente. Y el canciller. El canciller, porque por cierto, el canciller de la República tiene las relaciones diplomáticas de este país por el suelo. Eso da vergüenza. Fíjate los funcionarios que yo te estoy describiendo de los sitios de poder.
y no son del PRM. Y yo te pregunto, ¿y tú crees que el PRM no tiene los técnicos para designarlo ahí? Sí lo tiene. Ahora, de eso se quejan los PRM, de que los principales cargos están en manos que no son de sus partidos. Y esas son de las cosas que tú te pones a ver que no están bien, porque el que hace una campaña por un partido, por un candidato, hace un compromiso con la sociedad. Y tú a esa sociedad le tienes que responder de lo opuesto, Pero tú no puedes hacer un compromiso y que pongan a otro después. No, claro. Que eso que yo te estoy mencionando, la mayoría responden al sector privado más que a un sector partidario. Entonces, a esa cosa que nosotros nos referimos, que fue el inicio de tu pregunta, de cuando hablamos de se arrasa con todo, sí, que realmente no conviene a ningún gobierno, no le conviene al país de que un partido o un gobierno llegue y arrase con todo lo que hay ahí pensando que lo que hay nada sirve. Si el metro va bien, no toques esa tecla. Si el 911 va bien, si el sector eléctrico va bien, si la agropecuaria va bien en la parte sobre todo fitosanitaria y sanidad animal, va bien, no lo toques, refuérzalo para que continúe así. Sí. Entonces, si tú dices, bueno, va mal la policía, entonces tócame la policía, pero no me toques los otros sectores. Y esos son los que saben de experiencia de Estado que se maneja así. El tema haitiano, don Héctor, me gustaría saber su posición. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes a las 6 de la mañana, el presidente Luis Abinader cerró la frontera, el comercio binacional, por ejemplo, el mercado binacional que se llevaba a cabo entre el país y el vecino país de Haití quedó cerrado por el canal, ¿verdad?, que ellos están construyendo para ellos poder obtener aguas del río Masacre, supuestamente para el tema de la agricultura. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque es un tema que lamentablemente no ha puesto en el ojo de los organismos internacionales y demás países. Incluso el presidente Luis Abinader tuvo un ataque en una universidad por parte de un estudiante en la Universidad de Columbia, una universidad muy destacada en Estados Unidos, donde nos llamó racista, homofóbico, y que incluso parecía que estamos en el tiempo de Hitler. Pero también el presidente habló ante la ONU. Y me gustaría que usted brevemente me haga como un análisis de esta situación. ¿Fueron esas medidas acertadas o no del presidente Luis Abinader? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Para mí ese es un tema que nosotros en este momento estamos en una situación muy delicada. Y como la situación es tan delicada, tenemos que manejarnos con mucho cuidado. Tanto del gobierno como de la oposición, porque estamos en una situación delicada. Más que yo enjuiciar las acciones del gobierno y las posiciones que el gobierno ha tenido, yo creo que nosotros, los dominicanos, lo que tenemos que procurar es ver cómo salimos de este problema. Y yo digo de este problema, el ocasionado por el tema del río Masacre, porque el problema de Haití ya es otra cosa más grande. Realmente, si tú te pones a oír las opiniones del lado dominicano y la del lado haitiano, son dos posiciones radicalizadas. Totalmente. Eso es como cuando tú te ves con dos abogados, uno de un lado y otro de otro, que tú lo oyes a los dos y los dos tienen razón. Entonces, lamentablemente, tú oyes las opiniones de los haitianos, ellos se consideran que tienen el derecho y que tienen la razón, y tú lo oyes. No, pero con ese tema están unificados de una manera increíble, porque yo le estoy dando mucho seguimiento a los medios de comunicación de Haití precisamente ante la situación, y cuando tú lo oyes, eso es una cosa terrible. De este lado, no estamos tan unificados, vamos a decirlo, pero la mayor parte de la gente opina también radicales que tenemos nosotros la razón. Eso implica que vamos a tener que necesitar de un tercer actor imparcial. La salida va a ser el diálogo, va a ser la conversación. Yo hablaba con gente que conoce mucho de estos temas y de manejo diplomático. Y dicen, mira, lo que nosotros debemos de hacer es recurrir a la OEA, porque la OEA te puede designar hasta un equipo técnico que vaya al territorio, vea lo que está pasando y pueda formarse un juicio de quién tiene la razón y quién no, porque en realidad las aguas del río Masacre tienen que ser aprovechadas por las dos partes, claro, sin que le haga daño ni a un lado ni al otro, ¿verdad? En eso estamos claros, en esa parte estamos claros. Ahora también, yo creo que el presidente de la República tiene que ser un poquito más humilde aquí en el país. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que él debe de procurar la unidad de los dominicanos. ¿Cómo? Tú tienes
tres expresidentes de la República. O sea, el liderazgo político. Tú tienes tres Con expresidentes de la claro. República que tienen que tener más experiencia que él en el manejo del tema haitiano. Y yo creo que la humildad y reconocer que otro te puede ayudar es también un valor importante. Un ex canciller de la República, en este caso Miguel Ahí Vargas. voy. Tú puedes tener varios ex cancilleres, comenzando por el caso de Miguel Vargas Maldonado, que desde la primera vez que lo nombraron, el primer viaje que dio fue a Haití. O sea, Miguel Vargas, cuando lo nombraron canciller, donde primero se movió fue para Haití a los 2 días. Es decir, estamos ante líderes políticos que tienen que tener más experiencia que el presidente Abinader en el manejo del tema de Haití. Entonces yo creo que es saludable, es conveniente para el país que el presidente Luis Abinader lo que tiene que hacer, mira, una visita a cada uno, mira, y decirle, vámonos a ponernos de acuerdo para que podamos tener un plan del país, porque eso le conviene al país. En esa parte yo lo planteo, porque además, cuando el presidente Luis Abinader convocó al diálogo nacional, que fuimos los partidos políticos a esa convocatoria al Palacio Nacional, ahí acordamos darle seguimiento al tema de Haití, a la crisis de Haití. Y lamentablemente tuvimos 1 o 2 reuniones, emitimos un documento de apoyo a las acciones que estaba llevando el gobierno en ese momento de defensa de la soberanía y defensa del territorio nacional. Hicimos documentos. Después de eso no nos hemos vuelto a reunir más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú realmente tienes interés en enfrentar el problema de la crisis haitiana, que nos afecta a los dominicanos, de una manera de país, con un plan de país, es conveniente entonces esa consulta, ese diálogo con el liderazgo político, claro, el liderazgo religioso. Mira, en esta semana, la conferencia del episcopado, los sacerdotes, ¿a qué llaman ellos? Al diálogo. No, todo el mundo llama al diálogo. Todo el mundo Realmente llama al es la única diálogo. manera que aquí se puede resolver esto. ¿Tú entiendes? Entonces, comienza el diálogo con el liderazgo de aquí. Porque al final de cuentas, esa medida de cierre de la frontera y la militarización, eso es insostenible en el tiempo. Lo sabemos todos. ¿Qué era lo único que el presidente tiene en la mano? Bueno, está bien. Nosotros los dominicanos no vamos a ponernos a criticar ni a entrarle al presidente por una medida, aunque no estemos de acuerdo, porque no le vamos a dar cancha a los otros. Aquí entre nosotros tenemos que, como dicen, lavarnos los trapitos sucios entre nosotros. Yo puedo no estar de acuerdo con una serie de cosas, pero con la defensa nacional, la defensa del país, de los intereses dominicanos, yo voy a estar de acuerdo siempre. Porque fíjate que el enfoque, lo que tenemos que ver esto es como un tema del país, que no es un problema de un gobierno, ni de un partido, ni de un sector, es el problema del país. Pero para que lo veamos como un problema del país, tú tienes que involucrar a todos, sí, a todos los actores, que yo pueda saber qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan A, cuál es el B y cuál es el C. Porque si tú no me comunicas ni me haces parte del plan, de la medida que tú vas a tomar, ¿cómo tú quieres que yo mañana te apoye? Si tú no me has dado participación en definir ese plan. O sea, esas son de las cosas. Por eso que yo digo que ante la situación tan delicada que tenemos, yo le digo mi sugerencia al presidente Luis Abinader, un poquito de humildad. Óyeme, consultar, dialogar, es de sabio. Yo lo digo, 3 expresidentes y varios ex cancilleres, incluyendo a Miguel Vargas Maldonado, tienen más experiencia del tema haitiano que el actual presidente de la República. Y yo creo que pueden ayudar. Vamos a ir a una breve pausa comercial, don Héctor. Y cuando retornemos ya en esta etapa final del programa, voy a dejar otra pregunta en el aire. ¿Las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader fueron medidas tal vez diplomáticas erróneas o fueron medidas políticas por el tema de la reelección? Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como hemos venido conversando este sábado, estoy con el vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, y actual aspirante a la senaduría del Distrito Nacional. Dejé otra preguntita en el aire, como la canción, don Héctor. Hey. Las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader con relación al tema haitiano, me refiero específicamente al cierre del mercado binacional. ¿Son medidas diplomáticas erróneas o realmente son medidas políticas
por el tema de la reelección. Es lo que se ha venido tejiendo supuestamente en esto. Yo pienso que lo primero que debimos hacer era recurrir a las medidas diplomáticas. Porque el mismo tratado que se firmó en el 1929 y después el acuerdo que se firmó en mayo del 2021 establece los procedimientos de tipo diplomático y de diálogo cuando no hay un entendimiento entre los dos países. O sea, si uno de los dos países tiene alguna controversia y no se ponen de acuerdo, tú puedes recurrir a los mecanismos diplomáticos. Yo hubiese hecho eso. Y si eso no funcionaba, pero el canciller se reunió varias veces con una delegación diplomática haitiana. Es que, como te decía ahorita, si tú oyes a los haitianos, ellos entienden que tienes razón. Y si tú oyes al lado dominicano, entienden que tienes razón. Entonces, si hay un impasse, yo recurro a lo que dice el tratado. Me hubiese ido a la vía diplomática, por ejemplo, lo que te decía en un principio, hubiese ido a la OEA y le pido su intervención para que produzcan un descenso al terreno y paralicen la obra. Porque un organismo internacional lo puede hacer porque el gobierno dice que no puede. Bueno, pues yo me valgo de los mecanismos diplomáticos que me dice el tratado, porque ¿qué ha pasado? ¿Cuántos días tenemos y las medidas no han resuelto el tema de paralizar la obra? Ya supuestamente casi está hecho el canal. Y no solo eso, ¿y cuáles son las consecuencias que nosotros hemos pagado de estos días que tenemos con el problema del comercio? Una pérdida económica. Grandísima, ¿verdad? Eso es insostenible. Entonces, más que yo decir si estoy de acuerdo o no, yo hubiese utilizado primero el mecanismo de la acción diplomática y tener en mi plan todas las otras acciones que fueran posibles. Yo lo que no entiendo, don Héctor, es por qué dejaron que esta situación llegara hasta este punto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en el 2021 supuestamente la actual gestión les dio que sí, que podían construir, pero lamentablemente con el fallecimiento del Jovenel Moïse parece que quisieron paralizar la situación, porque en la época de Danilo Medina, en el 2019, Danilo se negó totalmente. Ahora bien, si las autoridades de República Dominicana que están establecidas allá, llámese el embajador, el cónsul, están viendo esta situación, ¿por qué no se pronunciaron ante esto sabiendo la situación que hay? Esa es la gran pregunta. Yo me hago otra pregunta. Desde el 1939, 29, y después en el 1936 se ratificó el acuerdo del 29. Yo me pregunto, ninguno de los gobiernos que tuvimos de allá para acá llegó a firmar un acuerdo para el tema del río Masacre. Todo el mundo se circunscribió al tratado del 1929 y su ratificación en el 36. Nadie hizo lo que hizo en el 21 la Cancillería Dominicana. Porque yo digo, ven acá, si yo tengo un tratado, ¿por qué yo voy a inventar un acuerdo? Yo me rijo por el tratado que hay. Yo oí a uno de los técnicos del gobierno, asesor en materia hidráulica, o hídrica, vamos a decirle, de lo que más sabe en este país, que se llama Gilberto Reynoso. Y yo lo oí a él diciendo que República Dominicana había utilizado del río Dajabón, que es el Masacre, 8 proyectos en el cauce del río. Entonces yo me pregunto, y si los haitianos mañana dicen que esos 8 proyectos que admite el funcionario del gobierno fue de manera unilateral, ¿qué va a pasar con nosotros? Así es, don Héctor, ya para ir cerrando esta entrevista, lamentablemente, porque no todavía quedan pero demasiado. Yo lo voy a comprometer que usted me tiene que dar una entrevista, sea para octubre o noviembre, nuevamente, porque hay que conocer un poco más de usted. Está bien. Quiero que nos hable un poquito con relación a sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional por el PRD, cómo va eso. Dentro de las alianzas también está la senaduría por parte de usted, va a contar con el apoyo. Háblenos sobre eso. Bueno, mira, dentro de la alianza no hemos discutido todavía el tema de la capital, pero eso se va a discutir. Vamos a esperar en qué queda eso. De todas maneras, yo tengo la decisión de aspirar a la senaduría de la capital y he estado trabajando en eso, visitando organizaciones comunitarias y sociales, conociendo la problemática de la capital. No porque no la sepa, porque
Yo nací, me crié en la capital, además fui regidor. No, usted lo conoce todo el mundo, don Héctor, por Dios. Y fui regidor varias veces. Usted conoce todo aquí al dedillo, con el olfato. Fui regidor varias veces del Distrito Nacional. Mi experiencia, yo he tenido experiencia en el nivel congresional, en el nivel municipal y a nivel de Poder Ejecutivo. Y lo que he decidido es poner mi experiencia, mi capacidad al servicio de una senaduría en el Distrito Nacional, con una misión clara. Yo he dicho que un Congreso tiene que legislar en función de los problemas que el país tiene. O si tú eres senador, tienes que impulsar proyectos para mejorar las condiciones de vida de la gente a la provincia que tú perteneces o al territorio que tú perteneces. Por ejemplo, si nosotros sabemos que los problemas principales del país, y en este caso del Distrito Nacional, es el tema de la inseguridad, es el tema del alto costo de la vida, es el tema del empleo, los temas principales, pero aquí también está el tema del tránsito, del transporte, son problemas graves. Entonces, tú tienes que tener un legislador que en el Congreso legisle en función de esos problemas. Claro. No un interés particular tuyo. Tú te pones a ver ahí senadores y legisladores hablando de que si le ponemos a la arepa el nombre de que sé yo qué. Que se yo qué del coco. Y tú dices, pero ese es el problema. El día del compadre. Tú dices, pero ese es el problema de tu comunidad. No. Ahora, tú te fijas y tú miras el Congreso y tú dices, ese Congreso está legislando en función del problema de la inseguridad. No. Del problema del alto costo de la vida. No. Del problema de la falta de empleo. No. Tú te pones a decir, pero venga, ¿y cómo que están legislando? O sea, no para los problemas de la gente. Entonces, del Distrito Nacional, yo he visto sus problemas principales. Por ejemplo, aquí hay un problema que todos lo vivimos un viernes 4 de noviembre. Ay. Las inundaciones. Yo estaba en mi casa ese día. Las inundaciones que tienen que ver con el drenaje de la ciudad capital, del Distrito Nacional. Y yo te pregunto, ¿tú has visto algún legislador legislando en función de resolver ese problema? No, pero tú te vas al Poder Ejecutivo. ¿Dónde está Faride? No, nada. Tú te vas al Ejecutivo y buscas el presupuesto y ¿hay alguna inversión para resolver el problema? No. Entonces, estamos actuando desde el gobierno, desde el ayuntamiento, desde el Congreso, de espalda a ese problema de la gente que vive en el Distrito Nacional. Te pone a ver el problema del tránsito y el transporte del Distrito Nacional. Yo creo que, bueno, tú acabas de pasar eso mismo, el problema del tránsito, cuando tú te mueves aquí en las horas pico, es un desastre. Ni hora pico. Entonces tú te pones a ver el problema del tránsito y el transporte del Distrito Nacional. Ahora, ¿cuál es el plan para resolver ese tema? Vamos a dejar que nos llegue a la cabeza y ya no podamos salir de aquí. Porque tú no ves un plan, tú no conoces un plan. Y cuando yo hablo de un plan es porque el plan tiene que tener un financiamiento y el financiamiento se aprueba en el Congreso. Sí. ¿Me entiendes? Es igual que el endeudamiento. Tú te pones a ver préstamos. Yo estuve revisando en estos días del Congreso de la República y se han aprobado como $1.000 millones para el sector eléctrico. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué han hecho con esos cuartos, con estos apagones que tenemos? O sea, ¿para qué han cogido prestado? Porque ¿cuál es el problema principal del sector eléctrico? Los apagones. Sí. Entonces yo digo, ¿y esos cuartos para qué fueron? Si no resuelven el tema de los apagones. O sea, el mismo presidente dice, se necesitan $2.000 millones para invertirlo en la distribuidora para resolver el tema de los apagones. Pues yo digo, pero ustedes han aprobado más de $1.000 millones para el tema eléctrico, entonces ¿por qué no cogieron esos cuartos para eso? ¿O por qué no cogen de lo que tienen depositado en el Banco Central, $14.000 millones, y lo invierten en el sector eléctrico? Porque ¿qué es más importante para el desarrollo de un país que el tema eléctrico? Sí. O sea, sin electricidad no hay desarrollo. Y ahora mismo, como usted decía, los alimentos están muy caros. O sea, hay muchas personas que lamentablemente los alimentos se les ha dañado. Pero lo que estamos hablando, sin electricidad no hay desarrollo. Sí. Entonces, una prioridad para la inversión del gobierno debe ser el tema eléctrico. Que tengamos un servicio de energía estable, justo, necesario y no tan caro como lo tenemos, porque ahora tenemos apagones y la luz más cara. Entonces, tú tienes que cambiar eso. Ahora, tú te preguntas, ¿desde el Congreso Nacional están pensando en eso? No. Bueno. Yo señalaba en estos días que el gobierno chino, cuando se estableció la relación de China y República Dominicana, comprometió con el gobierno dominicano $600 millones en préstamos a un interés de un 2 a un 3% para invertirlo en la distribuidora en el sector eléctrico. Y yo decía que lo que tiene que hacer el gobierno es retomar ese acuerdo, porque ahí hay $600 millones que se pueden utilizar para enfrentar el tema de los apagones. Pero los préstamos que el gobierno ha aprobado ahí, casi $30.000 millones en los 3 años de gestión. Es y tú mucho dices, dinero. Tú te preguntas, tú dirás, ¿cómo es posible
que tú te hayas endeudado en más de 27 mil millones de dólares y tú tengas este país con un problema de falta de electricidad por falta de inversión. Eso no lo puede creer nadie. ¿Por qué? Porque no se ha establecido una prioridad de los problemas de la población. Es increíble que a la gente tú le digas, este gobierno ha cogido más de 27 mil millones de dólares y tú tienes los apagones. Y tú dices, ¿y qué es lo que es el problema de los apagones? Que hay que invertir 2 mil millones de dólares. Pues si usted cogió 30 mil millones prestados, ¿cómo es posible que le falten 2 mil para ese tema? Sí, problema, un poquito exacto. es contradictorio, sí. ¿Te das cuenta? Porque ¿cuál es el problema principal que puede tener un país? Porque ¿cómo puede un país desarrollarse sin electricidad? Entonces tú estás cogiendo cuarto prestado ¿para qué? Es un problema, claro, ¿verdad? El tema de la inseguridad. Tú hablas de turismo, hablas de muchísimas cosas, pero si no hay seguridad, estamos listos, porque también eso tiene que ver con la calidad de vida de la población. El tema del alto costo de la vida. Si tú no inviertes para producir más el sector productivo y también generar la comida a precio justo, ¿cómo una gente va a vivir tranquilo? La calidad de vida tiene que ver también con la gente alimentarse. Sí. Y te va la educación. ¿Tú sabes lo que decir a este país que vamos a alquilar furgones para dar clases en los furgones? Pues yo no sé. Tienen un costo mensual de $1 millón de pesos. Pero eso no lo había oído nunca uno. Que tú tienes escuela. Que deberían de invertir esos recursos en las escuelas que todavía faltan. Construir aulas para que poder. Darle continuidad. ¿Me entiendes? Entonces tú oyes que se te quedan 300,000 muchachos fuera de la clase porque no hay aula. ¿O por ¿y cuál es la prioridad de un gobierno? Entonces esas cosas son las que llevan a uno a aspirar a este tipo de cargo, la senaduría. Pero es para desde ahí uno poder representar a la comunidad. ¿Por qué aspira ahora a la senaduría, don Héctor? Cuando usted ha tenido tanto tiempo en la política dominicana. Fácil, lo que pasa era que como yo trabajaba con los líderes políticos que eran candidatos casi todos. Un estratega, usted creó partido, usted asesoró, llevó personas de todo a convertirse en presidente de la República. Sí, usted es un hombre de Estado totalmente. Sí, me ha tocado ganar elecciones y perder elecciones. Sí. Y gobernar y estar en la oposición. Y estar en oposición. Pero ahora, como lo que te quiero decir es, como yo trabajé con Jacobo Marluta, con Peña Gómez, con Hipólito Mejía, eso me llevaba mucho tiempo para trabajar con ellos, no trabajar por mí. Y ahora ya como llega en los momentos, todo a su tiempo, como dice la Biblia, decidí aspirar a la senaduría. Toda la experiencia, toda la capacidad que uno pueda tener, ponerla al servicio del bienestar de la población, fundamentalmente de la del Distrito Nacional, donde yo nací, crié, me formé y tengo mi familia y todo eso, porque yo creo en mi país. Yo a la semana que estoy fuera del país ya me hace falta estar aquí. Sí. No. Yo estoy muy claro que el país más bello del mundo, el mejor del mundo es el mío. Tú me puedes llevar, yo he caminado bastante. No, yo sé. A China, a Canadá, pero el mío es el más bueno. Yo estoy clarísimo en eso. Y yo, sí, el calorcito dominicano. No. Yo siento mucho por mi país. Después que yo paso una semana fuera del país, yo puedo estar donde sea. En París puedo yo estar. Y para mí República Dominicana es mejor. Y eso lo llevo yo por dentro, lo siento. Y yo dije, bueno, vamos a aportar todo lo que uno pueda. Primero, porque aquí es que nos vamos a quedar. Sí. Uno quiere que los hijos de uno, los nietos de uno, la familia de uno tengan un mejor país. Claro, entonces eso lo lleva a uno a tomar decisiones de este tipo. Y contribuir, mira, cuando nosotros estamos ahora en la política, en esto de la alianza, es pensando en el país. Yo creo que si nosotros logramos un país próspero, estable, que la gente se pueda sentir como en el tiempo atrás, que se sentía seguro y contento, nosotros no merecemos, porque nosotros tenemos un pueblo que es muy encantador, es un pueblo afable, un pueblo contento, pero necesita tranquilidad, necesita poder, necesita este tipo de cosas. Y un pueblo trabajador también, pero hay que darle oportunidad, sobre todo a los jóvenes. Y por eso es que uno lucha, Y dejarle un legado así a la juventud, que a veces se tuerce un poquito. Se nos pierden un poco. Pero hay jóvenes valiosos. Sí, muchos jóvenes valiosos. Hay muchos jóvenes valiosos y mucho talento, y eso hay que estimularlo. Don Héctor Guzmán, gracias por haber estado con nosotros. Yo espero de verdad que el país, porque sería el país, no el distrito, el país, podamos tener a usted, lo podamos tener a usted como senador, porque vamos a tener un senador de lujo, un hombre de Estado con tantas experiencias, respetuoso, sobre todo serio. Un hombre muy serio y muy querido a nivel nacional. Y desde ya felicitarlo porque mañana cumpleaños. Lo va a dar todo mañana. Y que ya uno de esta edad no cumpleaños, sino que celebra aniversario.
Desde aquí, de verdad, felicidades. Gracias. Deseándole muchos éxitos, bendiciones, salud. Y me siento sumamente orgulloso de tener un compañero como usted todos los sábados, porque uno aprende, usted da cátedra. No, que trata uno de ayudar. Gracias a ti por esta invitación. Gracias. Ya para octubre o noviembre, nuevamente Lo hacemos, no hay problema. Lo comprometí públicamente. Y yo vengo. Bueno, yo espero. Gracias, don Héctor. Gracias a ti. Y a los amigos televidentes. Así es. Vamos a una breve pausa comercial. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. El momento que no me gusta de este día es despedirme de todos ustedes. Gracias de verdad por su sintonía. Yo espero que la próxima semana nuevamente contar con su audiencia desde las 6 de la tarde. También espero que hayan disfrutado esta interesante entrevista desde el Hotel Radisson con el vicepresidente del PRD y actualmente aspirante a la senaduría, Héctor Guzmán, un hombre que de verdad me gustaría verlo como senador y quién sabe también ocupando otros cargos, porque yo creo que don Héctor es un hombre que conoce al dedillo la política dominicana con mucho talento, un gran estratega, y yo creo que don Héctor es un activo que cualquier partido político le gustaría contar, pero sobre todo además de su experiencia, lo cálido que es como un ser humano, sobre todo sus vivencias, porque nuevamente digo, conoce al dedillo el tema político, y de verdad el PRD cuenta con un hombre, señores, serio, responsable y leal sobre todas las cosas. Y me siento también privilegiada de que es mi compañero todos los sábados, igual que también con los demás compañeros que tengo a través de la Super 7, sábado de la Super 7. Así que gracias por su sintonía, espero contar con su audiencia la próxima semana y les prometo que el perfil será sumamente interesante que el de este día. Hasta entonces.